Yo quisiera que podamos orar en esta hora, para que así también tengamos la bendición de Dios. ¿Les parece? ¿Me permiten ustedes hacer una oración y así yo también puedo orar por ustedes, por su familia? Oremos. Querido Padre, gracias le damos por esta jornada de labor, de trabajo, de diferentes actividades que tenemos, Señor. Y porque podemos hacer un alto y separar este tiempo, este momento para reflexionar, poder estudiar su palabra. Yo quiero pedir, Señor, por cada amigo, por cada amiga que está conectado aquí por este medio que es el Zoom. Bendice también a su familia. Quizás, Señor, hay dolor, tristeza, alguna pena que puedan tener. Sé tú, Señor, quien supla esa necesidad que tengan. Pero también quizás hay alegría, Señor. Muchas gracias por ellas también. Y sé tú nuestro invitado especial en esta hora. Queremos pedirle, Señor, que nos acompañe, abre nuestra mente, nuestro corazón, y sea usted, Señor, quien nos hable por intermedio de nuestro querido pastor Michael. Y ahora al abrir su palabra, queremos que sea su voz la que podamos escuchar. Gracias le damos por este medio, gracias le damos, Señor, por sus bendiciones. Lo dejamos todo esto en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos y amigas, estamos felices, les decía, porque una nueva jornada nos reencontramos. No sé si Juan nos va a presentar ahora ya o luego lo que tenía para nosotros. Yo dejo ahí con Fan. ¿Saben lo que quería decirles, mis queridos amigos? Que tengo un suero para eliminar virus y bacterias. Se lo voy a anotar en el chat, ¿ya? Y tiene que ver con 6 dientes de ajo, media cebolla mediana, un trozo pequeño de jengibre, una cucharadita y media de orégano, y todo eso se licúa, se le echa el limón y sal y 2 cucharadas de aceite de oliva. Se los voy a escribir porque en realidad nosotros estamos siendo atacados por virus y ante el ataque al enemigo tenemos aquí este suerito que ha dado excelentes resultados, que son remedios, si ustedes lo pueden ver, todo creado por nuestro Señor nuestro, para nuestra sanidad y para mantener nuestra salud. Así que se los voy a anotar en el chat. Así que vamos a invitar a nuestro querido pastor Michael Mercado, a quien le estoy súper agradecida. Les contaré que me vino a ayudar en la mañana de ahí. Así que fue una tremenda ayuda. Me ayudó a organizar porque están acostumbrados a cambiarse. Yo no me cambiaba como 30 años, les voy a decir. Así que, pastor, el tiempo es suyo. Estamos... Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermana Fatme. Hola, mi amigo Gerardo, un saludo para usted también y un saludo para todos los que están conectados ahí, ¿verdad? Estamos contentos de poder estar acá una noche más donde vamos a hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Hemos ido viendo diversos temas, yo sé que ya oraron, ¿verdad? Yo saludo a todos los que están conectados y como siempre menciono, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios cumple su propósito, la palabra de Dios tiene un plan para ti, para mí, para todos, ¿verdad? Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. El tema anterior hablamos un poquito, ¿verdad? Del santuario, hablamos del santuario, pero ¿qué papel cumplía el santuario en medio de esta crisis? Nosotros a lo largo de todos estos miércoles que nos hemos ido reuniendo, hemos visto y hemos hablado, ¿verdad? Nuestro título central es Un mundo y la crisis final, ¿verdad? El mundo y su crisis final. El primer tema que nosotros vimos, ¿verdad? Hablaba acerca del prólogo, del inicio de esta crisis, dónde inicia, dónde surge esta crisis. Después nosotros hemos visto si existe una crisis, existirá una solución, existirá un antídoto para esta crisis y vimos de acuerdo a la palabra de Dios que sí existe un antídoto y ese antídoto es la sangre de Cristo Jesús. Y lo que vimos, ¿verdad? En la parte 3 el miércoles pasado era un santuario en medio de la crisis. Hoy ya veremos un poquito más sobre el santuario celestial, pero también abordaremos así de manera muy acotada parte del juicio, porque el próximo miércoles vamos a hablar de manera más llena sobre el juicio. Y amigos, la purificación del santuario celestial y el juicio.
¿Qué es la purificación? Cuando hablamos de purificación, ¿qué es lo que viene a tu mente? Purificar algo, ¿verdad? Limpiar algo. Debemos recordar lo siguiente, queridos amigos. Cuando nuestros primeros padres pecaron, cuando Adán y Eva pecan, ¿verdad? Ellos deciden, hacen ejercicio del libre albedrío, que es la capacidad de optar, de elegir por algo, que es la capacidad que tú tienes, que es la capacidad que yo poseo, que es la capacidad de elegir, ¿verdad? Ellos optan, ¿por qué? Por desobedecer a Dios. Optan por creer en el enemigo de Dios, lo que les dijo, ¿verdad? ¿Qué hacen? Se están colocando, en palabras simples, del lado de Satanás. Y si yo me coloco del lado de Satanás, evidentemente voy a estar en contra de quién? En contra de Dios, ¿cierto? Ahora ellos debían confrontar a su creador. Así como tal vez tú confrontas, ¿verdad? También a tu creador o confrontas a un amigo cuando alguien te dice, mira, yo te recomiendo que hagas esto, o tal vez estás en tu trabajo, ¿verdad? Y alguien superior te dice, mira, yo te recomiendo que hagas esto, yo te sugiero que te encamines por este rumbo, ¿verdad? Y tal vez cuando hacemos caso omiso a ello, ¿verdad? Viene y la confrontación. ¿Y por qué hiciste esto? Te puede decir alguien, si mi recomendación era que hagas esto, ¿verdad? Ahora vivimos en un mundo mediático donde las recomendaciones frente a este virus, a esta pandemia mundial, yo creo que todos las conocemos, ¿verdad? Al dedillo. ¿Cierto? Sabemos cuántos metros tenemos que estar, conocemos bien el manejo de la comisaría virtual para poder sacar todo lo que es los permisos, pero ¿qué pasa si omitimos eso? Alguien va a venir y nos va a confrontar y nos va a decir, ¿por qué no hiciste eso? ¿Por qué no sacaste el permiso? ¿Por qué no te dirigiste de esta manera? ¿Verdad? Ellos, Adán y Eva, ahora debían confrontar a su creador. ¿Y saben lo interesante de esto? Las preguntas, este método que Cristo utilizaba. Algunos colocan esto que es un método presocrático, que lo llaman la mayéutica, que es la parte de hacer preguntas y responder. Realmente no tiene algo que ver con esto, pero Cristo realmente lo hacía desde un punto más de parábola, un género parabólico, que Cristo no inventó las parábolas. Las parábolas ya existían desde antes, pero lo que Cristo quería hacer era llevar a la reflexión, que la persona utilice la razón y que ellos puedan en este diálogo puedan razonar y decir, wow, me equivoqué. ¿Y qué buscaba Cristo con esto? Que ellos reconozcan, ¿verdad? ¿Cuál es una de las primeras preguntas? Génesis, el capítulo 3, el versículo 9. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Verdad? Adán, ¿dónde estás? ¿Recuerdan ustedes esa pregunta? Esa pregunta también es una pregunta que Dios te hace a ti en esta noche. Es una pregunta que Dios me hace a mí. ¿Dónde estás? Porque cuando hacemos algo malo, ¿verdad? Somos como esos perritos cuando se equivocan, que se esconden. ¿Han visto ustedes eso, no? Yo tengo una mascota. Hace un mes aproximadamente llegó esta mascotita acá a la casa, ¿verdad? Se llama Dorothy. Es una perrita chiquita, un regalito para mi hijo Mateo para su cumpleaños. Y ella cuando hace un destrozo, ella sabe perfectamente bien, ¿verdad? Hace algo y le decimos, Dori, ¿qué hiciste? Ella agacha la cabecita, ¿verdad? Yo me preguntaba, ¿será que los seres humanos a veces, cuando nos equivocamos, tratamos de hacer eso? Adán y Eva lo hicieron, amigos, se escondieron. Y Cristo fue a buscarlos, Dios fue a buscarlos. ¿Dónde estás tú? Génesis 3:9. La siguiente pregunta que realiza Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Génesis 3:11. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? En el mismo versículo del Génesis 3, el versículo 11, la parte B, hay otra pregunta. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Tres preguntas, amigos. Pero eso no es todo, porque en el versículo 13 del capítulo 3 de Génesis, otra pregunta más. ¿Qué es lo que has hecho? Amigos, yo no sé si a ti te gusta preguntar. Yo no sé si a ti te gusta responder. Es muy interesante siempre preguntar, ¿verdad? Yo recuerdo con amigos en la Facultad de Teología, yo creo que esto pasa, nos pasa a todos. Siempre solemos, ¿verdad?, poner en dificultades al profesor para ver cuánto sabe, ¿verdad? Y es posible que al finalizar esta pequeña conversatorio, algunos de ustedes quieran ponerme en aprietos también. Así que siéntanse en la libertad, amigos, de ponerme en aprietos, porque si me ponen en aprietos, yo simplemente les diré, no sé, ¿verdad? Porque nos gusta, a los alumnos nos gusta poner en aprietos a los profesores y ver cuánto conocen del tema, cuánto saben. Eso solíamos hacer con varios compañeros. Algunos profesores respondían, dialogábamos y entrábamos en ese diálogo. 4 preguntas que está realizando Cristo. ¿Cuál es la primera? Que les dice, ¿dónde estás? Después que le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo?
¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comas? ¿Qué es lo que has hecho? Esta confrontación, querido amigo, querida amiga, describe una escena de juicio. Y acá vamos viendo la vislumbre del juicio. Para nuestra percepción, cuando nosotros hablamos de juicio, ¿qué se nos viene? Un imputado, un acusado, ¿verdad? Una persona que está acusada, un juez, y quién acá, el acusador, ¿verdad? Esa es la figura que se nos viene a nuestra mente por la percepción que vivimos en este mundo. Juicio, ¿verdad? Alguien tiene que salir sentenciado o librado. Tiene que haber un abogado, tiene que haber un juez, alguien que emite y diga, esto termina así, ¿correcto? Pero ¿será que cuando hablamos del juicio divino, cuando hablamos del juicio de Dios, las cosas son así? Vamos a ir desarrollando el tema rápidamente. Amigos, esta confrontación nos describe una escena de juicio. ¿Y saben cuál es el propósito? El propósito no solo era exigir a nuestros primeros padres, a la pareja, cuenta de su conducta, también era la oportunidad de arrepentirse y de pedir perdón. Qué maravilloso. Yo no sé si a ustedes les pasa. Tal vez ustedes, cierto, tienen hijos pequeños, hijos grandes. Y cuando ellos hacen algo, ustedes les hacen esta pregunta, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿No viste que eso le iba a doler a tu hermano, a tu hermana? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué rompiste esta hoja? ¿O por qué quebraste? ¿No viste que esto costó caro? Esto no era nuestro, ¿por qué lo hiciste? Estas preguntas que uno dice son preguntas lógicas, tiene que haber una respuesta. ¿Ustedes han escuchado alguna respuesta en algún momento? En algún momento ni siquiera uno mismo tiene una respuesta cuando hace algo malo, ¿verdad? O tal vez la respuesta sería lo hice porque me gusta. Tal vez la respuesta podría ser lo hice porque tenía ganas de hacerlo, porque me era atrayente destruir, porque me es atractivo mentir, porque me es atractivo hacer daño. Sé que no debo hacerlo, sé que está mal, pero quiero, no sé por qué, ¿verdad? Y tal vez en lugar de responder eso, lo que hacemos es callamos, es callar. Esto puede traer a nuestra mente lo que pasó con el apóstol Pablo, lo que él decía, el bien que sé que debo hacer, no lo hago. Pero ¿qué decía? Pero lo malo que está delante de mí, eso hago. Maldito cuerpo de muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta lucha, amigos, esta lucha interna que uno dice, sé que esto es malo, pero me agrada. Sé que esto es malo, pero quiero hacerlo. Dios no pregunta para que tú respondas. Dios pregunta para que tú te des cuenta y digas, necesito de tu perdón. Me equivoqué, necesito de tu perdón. Esa es la infección del pecado. Cuando Dios les está preguntando, no les está acusando, no les está diciendo, yo qué te dije, que no hicieras esto. Él estaba buscando un arrepentimiento, que ellos vayan y digan, Señor, lo hicimos, perdónanos, nos equivocamos. Queridos amigos, esta era una oportunidad perfecta para que ellos se arrepientan y para que pidan perdón. En la clase que tuvimos hace una semana hablamos del arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo innato que tú y yo poseemos. El arrepentimiento es un don, un regalo que tú y yo no merecemos. Esto es distinto, ¿no? No es algo que poseemos, sino es un que podemos tener, pero que no poseemos en sí mismos. Entonces, si es algo que nos es otorgado por Dios, debemos de pedírselo, amigo, porque es un don, es un regalo. Ahora bien, tenemos que hacer la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Son dos cosas distintas. Un remordimiento es algo que puede llegar a la conciencia y te dice, si yo hago esto, ¿verdad? O ya hice esto, ahora, o me van a, no sé, me van a tal vez llamar la atención, me van a enviar un memorando, un memo, ¿verdad? En la empresa donde trabajo. No tenía que haber hecho esto, pero mejor voy a tratar de solucionarlo, vamos a maquillar un poco este error. ¿Eso será arrepentimiento o remordimiento? Lo que Dios busca en nosotros es arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Darnos cuenta, reconocer que nosotros somos pecadores y que solamente en Dios podremos encontrar salvación y perdón, amigos. Yo quiero avanzar, pero ¿saben algo? Ellos lo hicieron o no. Adán y Eva se arrepintieron en ese momento. Fueron y le dijeron, Señor, perdónanos. Ellos no lo hicieron, amigos. Finalmente Dios tuvo que cosa que dictar una sentencia y ellos fueron expulsados del Edén. Tú conoces la historia, se encuentra en Génesis. Ellos fueron expulsados del Edén, pero acá viene la misericordia de Dios. Fueron expulsados con la promesa de que serían restituidos a su hogar primigenio, amigos. Así como hubo un juicio para salir del Edén, amigos, en este tema nos vamos a dar cuenta de que también habrá otro juicio para volver, ¿saben a dónde? Para volver al mismo lugar.
Tú y yo necesitamos saber de ese juicio, saber en qué consiste. Así que yo te pido que tú abras tu Biblia, amigos, y vamos a ir rápidamente a Levítico. Levítico, vamos a ir al Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Levítico, el capítulo 4, el versículo 7. Y amigos, vamos a ir a Levítico, el capítulo 4, el versículo 7. ¿Cómo se contaminaba el santuario terrenal? ¿Cómo se llegaba a contaminar el santuario terrenal? Levítico, el capítulo 4, el versículo 7, amigos, ¿ya? Y yo voy a pedir ahí a alguien que me ayude con la lectura. A ver, ¿quién puede ayudarme a leer? ¿Quién está ahí con sus Biblias? Levítico 4, el versículo 7. Levítico 4, el versículo 7. ¿Qué es lo que dice ahí? Yo voy a leerlo mientras ustedes ahí van buscando en su Biblia también, ¿ya? El sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar que está a la puerta del, que dice acá, que está a la puerta del tabernáculo. Interesante, ¿verdad? ¿Del tabernáculo de qué? Del tabernáculo de reunión. Jeremías rápidamente, el capítulo 17, el versículo 1. ¿Ya? Jeremías. ¿Cómo se llegaba a contaminar el santuario terrenal? Acá se nos está hablando de pecados, ¿verdad? Los pecados eran traspasados al santuario. Jeremías 17, 1. Vamos ahora a Jeremías, el capítulo 17, el versículo 1, amigos. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Está esculpido en la tabla de su corazón. ¿Y dónde dice ahí? Y en los cuernos de qué? En los cuernos de sus altares, amigo, ¿verdad? En los cuernos de sus altares. Esta expresión cuerno se repite en el versículo 7 de Levítico y también se repite acá en el libro, ¿verdad?, del profeta mayor de Jeremías. ¿Correcto? Queridos amigos, cuando un sacerdote o cuando un sacerdote o toda la congregación debían traer una ofrenda por el pecado, la sangre del animal sacrificado era llevada dentro del santuario. Ustedes pueden ver esto en el versículo también 6, en el versículo 17 del mismo libro de Levítico, ¿correcto? Pero no solamente acontecía eso, sino que la sangre de la ofrenda por el pecado presentada por un dirigente o por un israelita, ¿verdad?, común, era colocada sobre los cuernos del altar del holocausto en el atrio. La clase pasada vimos más o menos cómo estaba dividido el santuario, ¿verdad? Y dentro de esa división nosotros encontrábamos ahí, ¿qué cosa? El altar del holocausto. Usted puede corroborar esto en el versículo 25 y el versículo 30 de Levítico, el capítulo 40. Pero el sacerdote debía comer una porción. El sacerdote debía comer una porción, mis amigos. Ya el sacerdote debía comer una porción de esta ofrenda por el pecado. Esto lo encontramos en el capítulo 10, en el versículo 17. De este modo y simbólicamente, el sacerdote cargaba con la culpabilidad del pecador. Todo esto era simbología. ¿Acontecía? Acontecía de verdad. Esto no era que no acontecía, pero esto era una simbología. Cuando el sacerdote ofrecía su propia ofrenda por el pecado, porque el sacerdote, ¿verdad?, también tenía que ofrecer su propia ofrenda, llevaba la sangre que ahora representaba los pecados del pueblo. No solamente lo de él, sino todo del pueblo, así también como los suyos propios. ¿Hasta dónde lo llevaba? Lo llevaba hasta el lugar santo. De este modo, todo pecado confesado y perdonado era llevado al lugar santo. Y de esta manera el santuario era contaminado. Yo sé que tal vez es mucho proceso, ¿verdad? Mucho proceso. Pero es fácil, amigos, es sencillo. Yo les dije, esto es sencillo. En la palabra de Dios se encuentra esto. Esto está en Levítico, el capítulo 4, en el capítulo 10 también. ¿Cómo se contaminaba el santuario terrenal? En palabras sencillas, se contaminaba por todos los pecados
pecados que eran transferidos al santuario. El pecado contamina, ¿correcto? El pecado contaminaba. Solamente que para que ese pecado llegue a contaminar, acontecía todo este proceso. ¿Por qué se realizaba este proceso? Vamos a avanzar para poder darnos cuenta. Porque ahora viene lo siguiente. Si ya sabemos cómo se contaminaba el santuario terrenal, la pregunta sería, ¿cómo y cuándo se purificaba? ¿Verdad? Si había un momento de contaminación, evidentemente también tenía que haber un momento de purificación. Para eso vamos a ir a Levítico, al mismo libro, pero ahora vamos a ir a Levítico, el capítulo 16. Busquen en sus Biblias, por favor. Levítico, el capítulo 16. ¿Ya? El versículo 29 hasta el versículo 34. Y amigos, Levítico 16, 29 al 34. Yo quiero comentar lo siguiente. Acá en Levítico, ¿verdad? Este es el centro del Pentateuco, amigos. Esta es la parte central del capítulo 16, conocido como el Yom Kippur. Este es el rito más solemne del Antiguo Testamento, amigos. Está deliberadamente inserto en el centro del libro de Levítico. Es el mensaje central, que en sí mismo está en el centro de los 5 libros de Moisés, del Pentateuco. O sea, en Levítico, ¿verdad? Este es el centro de este libro. Pero no solamente eso. ¿Por qué? Porque también nosotros encontramos, ¿qué cosa? Que es el centro de los 5 libros del Pentateuco. ¿Correcto? Pero no solamente esto, está colocado ahí a fin de ayudar a ilustrar el carácter santísimo de este rito, porque en este rito encontramos santidad, amigos. También se lo llamaba el sábado de sábados, lo podemos ver en Levítico 16:31, o también se lo llamaba el día de completo reposo. El Yom Kippur era conocido también como el día de completo reposo. La Biblia Jerusalén también lo traduce como día de descanso completo, el día que se requiere el cese de todo trabajo, que era una fiesta israelita anual. Este hecho pone al día dentro del concepto del sábado, amigos. Qué interesante, ¿verdad? Un tiempo para descansar en lo que Dios como creador y redentor hizo y lo que hará por nosotros. Yo me sentía con la responsabilidad de mencionar esto, porque tenemos que darnos cuenta, amigos, que el santuario, que el juicio está totalmente enlazado, evidentemente, con el día del Señor. ¿Correcto? Rápidamente ahora, ¿cómo y cuándo se purificaba el santuario terrenal? Levítico 16, 29 al 34. ¿Alguien tiene para que pueda ayudarme a leer, por favor? 16 desde el 29 hasta el 34. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, el día 10 del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que peregrina entre vosotros, porque en este día se os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Sábado de reposo será para vosotros, y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. Y hará la reconciliación el sacerdote que fuere ungido y cuya mano hubiese sido consagrada para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestimentas de lino, las vestiduras santas. Y hará expiación por el santuario santo, también hará expiación por el tabernáculo de la congregación y por el altar. Además, hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, para hacer expiación por los hijos de Israel por todos sus pecados una vez al año. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermana Fatme. Entonces, ¿cómo y cuándo se purifica? Con un sacrificio el día de la expiación. En palabras simples. ¿Cómo? Con un sacrificio. ¿Cuándo? En el día de la expiación. El día de la expiación era para beneficio solo de Israel. Y acá viene algo clave.
caemos un poquito de exclusividad, ¿verdad? Entonces uno puede decir, entonces, ¿qué pasa? Si es exclusivo esto, tal vez esto no sea para algunas otras personas, ¿no, amigos? El día de la expiación era para el beneficio solo de Israel, no para las otras naciones. Los extranjeros que querían ser beneficiados con esta obra expiatoria, primero debían ser parte y estar con Israel. O sea, no era que no podían, sí podían, pero ¿qué cosa? Debían ser parte y estar en Israel. Tú puedes leer todo el capítulo 16 de Levítico para una mayor comprensión de esto. Esta era una ceremonia especial, ya lo dijimos, ya lo mencionamos, y tenía por objetivo, ¿cuál? La purificación del santuario. Así como el santuario se contaminaba, ¿verdad?, por los pecados transferidos al mismo, al santuario, también había un momento de purificación, y era con el sacrificio el mismo día de la expiación. Vamos a ir rápidamente a otra pregunta. ¿Por qué el día de la expiación era sinónimo de juicio para Israel? Y acá viene un poquito la parte del juicio. ¿Por qué el día de la expiación era sinónimo, verdad? El Yom Kippur. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice Éxodo 28. Vamos a ir un poquito más atrás. Éxodo 28, el capítulo 29 y el versículo 30. Éxodo 28, el versículo 29 y el versículo 30. Acá nosotros vamos a encontrar el pectoral. ¿Qué era lo que simbolizaba este pectoral, amigos? ¿Qué representaba estas 12 piedras? ¿Qué representaban, verdad, el Urín y el Tumín? ¿Para qué servía? ¿Cuál es el significado real de ello? Éxodo 28, el versículo 29 y el versículo 30. ¿Ya? A ver, ¿quién puede dar lectura? Por acá yo veo a Frida Quispe. No sé si Clemente Vargas puede leer o Frida Quispe, si es que pueden leer, o Irma o Sandra. Si están complicados, no hay problema. Ya, pastor. Leo. Ya, a ver. Ya, Juana Ari y luego Irma Schneider. ¿Ya? Nos ayuda también a leer. Muchas gracias. ya. El 28 leo. Por Y, favor. y juntarás y juntarás el pectoral a los anillos del efod con un cordón azul, para que esté sobre el cinto del efod y el pectoral no se separe del efod. El 28. El 29, por favor. Allá. Aarón llevará sobre su corazón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, cuando entre en el santuario para memoria ante el Señor. 30. Y podrás Bien. en el pectoral del juicio el Urín y el Tumín para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre ante el Señor. Y Aarón llevarás siempre el juicio de los israelitas sobre su corazón ante el Señor. Juana Ari. ¿Por qué el día de la expiación era sinónimo de juicio para Israel? Por el pectoral del juicio. Esta es la respuesta, pero vamos a profundizar un poco. ¿Qué quiere decir el pectoral del juicio? En esta ocasión nosotros vemos que el sumo sacerdote se colocaba un pectoral con ¿cuántas piedras? Con 12 piedras. ¿Estas piedras qué representaban? Estas piedras representaban las 12 tribus de Israel, amigos. Y 2 piedras a los costados llamadas Urín y Tumín, que el Urín que significaba luz y el Tumín significaba perfección. El Urín y el Tumín, ¿correcto? Entonces no olvidemos, el sumo sacerdote se coloca un pectoral y en este pectoral, ¿verdad? Hay 12 piedras. Estas 12 piedrecitas representan las 12 tribus de Israel. En los costados, ¿verdad? Tienen el Urín y el Tumín. El Urín, ¿qué cosa es? Significa la luz y el Tumín la perfección, ¿correcto? Por medio de estas 2 piedrecitas, Urín, Tumín, luz y perfección,
Dios hacía conocer qué cosa, su voluntad. Usted puede leer ahí en su Biblia, en Éxodo 28, el versículo 29 y 30. Lo llama el pectoral del juicio. Ese día era día de juicio para Israel. Miren, interesante, ¿no? Este era el día de juicio para Israel. Pero para poder responder la pregunta, ¿por qué el día de la expiación era sinónimo de juicio para Israel? Por el pectoral del juicio. Porque el sacerdote se colocaba el pectoral. Y en el pectoral estaban representadas, ¿qué cosa? Las 12 tribus de Israel. ¿Correcto? Ahora, vamos a avanzar un poco más. ¿Cómo debían de prepararse para ese día del juicio? ¿Había alguna preparación o era que debía acontecer simplemente como un ideario de vida normal? ¿Qué pasaba si no lo hacían? Levítico al capítulo 23. Vamos a ir unas páginas atrás y vamos a ver ahora Levítico el capítulo 23, el versículo 27 al 31. Levítico 23, el versículo 27 al 31. ¿Ya? Levítico 23, el versículo 27 al 31. El texto bíblico dice, yo enviaré mi terror delante de ti, ¿verdad? Yo enviaré mi terror delante de ti. Turbaré, dice, a todos los pueblos. Perdón. Estoy leyendo Éxodo. Estoy leyendo Éxodo. Era Levítico, el capítulo 23. Ahora sí, Levítico el capítulo 23, el versículo 27 al 31. ¿Y amigos? 23, 27 al 31. Yo no sé si Irma Schneider nos puede ayudar para que pueda participar, si es posible. 23, 31, ¿lo leo? A Sí, los por 10 favor. 27 al leo. 31. A los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis tanta convocación y afligiréis vuestras almas, ofrecéis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliarnos delante de Jehová nuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada por su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Muchas gracias, Irma. Interesante, ¿no? Entonces, ¿había una preparación o no? Había una preparación, amigos. ¿Y qué pasaba si no se preparaban? Estas palabras pueden ser un poco fuertes, pero tenemos que saber cómo interpretarlas, cómo leerlas, ¿verdad? Si no se preparaban, había destrucción. ¿Cómo debían prepararse para el día del juicio? Tenían que arrepentirse. Ellos tenían que venir con esta actitud, con el arrepentimiento. ¿Y qué no pasaba si lo hacían? ¿Qué pasaba si no lo hacían, perdón? Eran expulsados del pueblo, eran excomulgados, eran expulsados del pueblo. El día de la expiación, queridos amigos, era también un día de juicio. Esto lo mencioné en la introducción. El día de la expiación era un día de juicio, porque cualquiera que no afligía su alma era cortado o expulsado de Israel. Génesis 17:14 también lo menciona. Éxodo capítulo 12, el versículo 15 también lo dice. En este día Dios buscaba, ¿qué cosa? Una reconciliación, reconciliare. Él buscaba una reconciliación con su pueblo, amigos. Levíticos 23, 27 y 28, lo que acabamos de leer. De manera que el juicio era de beneficio para Israel, no era para condenarlo. El día de la expiación era la oportunidad del pueblo hebreo para reconciliarse con Dios. Y yo quiero detenerme acá, queridos amigos, un poco. Esto es una parte medular del tema de ahora.
Cuando Dios se levanta para juzgar, Él no se levanta para avergonzarte. Él no se levanta para pedirte explicaciones racionales de por qué realizaste tal o cual pecado. No, Él conoce que la situación, que la infección del pecado nos nubla y que no hay una respuesta racional para cuando uno peca. La escritora, la señora Ellen White menciona que tratar de explicar el pecado es como tratar de usar el pecado, es como tratar de eso. El día de expiación, que era el día del juicio, era la oportunidad porque Dios quería reencontrarse con su pueblo pecador, sí, pero eran sus hijos. Dios quería encontrar con esta reconciliación. Eso es lo que busca Dios. Ahora en este tiempo, Dios también busca reconciliarse contigo. Dios quiere reconciliarse también conmigo. Es por eso que cada día nosotros debemos aceptar la invitación que Dios nos hace. Al igual que en el santuario terrenal, ¿qué debía suceder en el santuario celestial? Vamos a ir rápidamente ahora al Nuevo Testamento. Nosotros hemos visto todo lo que el Antiguo Testamento nos presenta acerca de esta parte del santuario, de su purificación y de esta expresión de juicio. Pero, ¿qué debía suceder en el santuario celestial? Así como ocurre en el terrenal, ¿algo pasa? ¿Es afectado de manera positiva el santuario celestial? Vamos al texto bíblico. Hebreos, el capítulo 9, el versículo 23. Hebreos, el capítulo 9, el versículo 23, amigos. ¿Alguien puede ayudarnos con la lectura? O si no, lo leo yo, no hay problema. Hebreos, el capítulo 9, el versículo 23. ¿Ya? Yo puedo leer. A ver, Gerardo, muchas Dice, gracias. así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. Muchas gracias, Gerardo. Que dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas. Amigos, tal como sucedía en el santuario terrenal, en el santuario celestial también debía haber purificación. No era inevitable, también debía haber purificación, amigos. Hebreos 9:11, miren un versículo más arribita, miren lo que dice ahí. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, amigos. Dice que el santuario celestial es perfecto. El santuario celestial es perfecto. ¿Cómo puede estar contaminado algo que es perfecto? Acá hay algo clave, ¿no? Algo perfecto puede tener algo imperfecto. La contaminación no es propia de una sustancia perfecta. La contaminación es propicia de algo dañado, de algo afectado. Queridos amigos, ¿qué debía suceder en el santuario celestial? Tal como en el terrenal, debía suceder purificación. Y este Dios, amigos, es el Dios que quiere purificar tu vida, que quiere ayudarte. Estos temas pareciesen ser complejos, pero no lo son, amigos. Lo central de todo esto es Cristo buscándote, amándote y perdonándote. Esto, si alguien me dijera, ¿cómo resumimos esto en palabras sencillas, en palabras simples? Cristo amándote, Cristo perdonándote, Cristo amándote, buscándote y perdonándote. Eso es el santuario, amigos. Esa es la purificación del santuario. Esa es parte del juicio. Cuando Dios se levanta a juzgar, Dios se levanta a salvar. No tienes por qué asustarte. Dios no quiere avergonzarte. Dios no quiere preguntarte qué es lo que ha pasado. Dios no quiere decirte por qué hiciste esto, ¿verdad? No te he dicho que no hagas esto. No, amigos. A la mujer adúltera, ¿le preguntó acaso? ¿Le llevó a un interrogatorio? Oye, ¿por qué te has acostado con tantos hombres? ¿Por qué has caído otra vez en adulterio? Y le dijo eso. No, amigos. Simplemente le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Mujer, vete y no peques más. Eso rompe nuestros paradigmas, ¿verdad? Esto rompe toda cosa, toda lógica cartesiana, ¿verdad? Esto lo rompe porque dice, no, tiene que haber una explicación. ¿Y quién dijo que tiene que haber una explicación?
para el pecado. Tenemos que confiar en la purificación de Cristo, amigos. Tenemos que confiar en lo que Cristo hizo, hace y continúa haciendo por ti y por mí en el santuario celestial. ¿A dónde son transferidos los pecados de los hijos de Dios? Esto va bueno, ¿verdad? Bueno, porque si hay pecados, ¿a dónde son transferidos estos pecados? Vamos rápidamente a Apocalipsis, el capítulo 20, el versículo 12. Apocalipsis 20, el versículo 12 y Daniel 7, 9 y 10. Apocalipsis, el capítulo 20, el versículo 12. ¿A dónde son transferidos, verdad? ¿A dónde son transferidos los pecados de los hijos de Dios? Apocalipsis 20, 12 dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Según sus obras. Ahora, ¿qué es lo que dice Daniel 7, 9 y 10? ¿Quién me puede ayudar a ver leyendo? No sé si Ana María Álvarez puede ayudarme a leer, si es que es posible, Anita, si está por ahí. Apocalipsis, el capítulo 20, perdón, Daniel 7, 9 y 10, porque Apocalipsis 20 ya leímos, ¿verdad? 20, 12. Daniel 7, 9 y 10. O quien lo tenga, si nos puede ayudar a leerlo, ¿verdad? Daniel 7, 9 y 10. Yo puedo leer. Muchas gracias. Dice, mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centelleaban como el fuego. Versículo 10. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Muchas gracias. Otra vez, gracias Gerardo. Estas expresiones, libros fueron abiertos. Estas figuras, ¿verdad? Los pecados de Israel, amigos, eran transferidos al santuario terrenal. Pero ¿cómo? Lo vimos al inicio, por medio de la sangre que el sacerdote llevaba al lugar santo. Y el sacerdote, ¿qué hacía con esta sangre? La rociaba sobre los cuernos del altar del sacrificio. Eso lo hemos visto al inicio, Levítico, el capítulo 4, versículo 25, versículo 26 y el versículo 30. Y en algunos casos, ¿qué acontecía con este rociamiento de sangre? Eran rociados sobre los cuernos del altar del incienso, ¿verdad? Tú lo puedes corroborar en Levítico, el capítulo 4, el versículo 7 y el versículo 8. Se trataba de un registro sangriento de pecados en el santuario. Esto sí es duro, esto puede tal vez llamar la atención, tal vez esto puede espantar un poco. ¿Por qué sangre? ¿Por qué muerte? Amigos, cuando hay pecado, de manera inexorable tiene que haber muerte. Dios se los dijo, Dios se los advirtió, Dios les presentó esto a Adán y a Eva. Ellos tenían que elegir las ropas con las cuales ellos fueron vestidos. Fueron sacados de la primera muerte en la tierra, de un cordero, ¿verdad? La tradición judía dice que era un cordero. El texto bíblico no nos advierte que era. Podemos inferir, suponer, pero lo que sí creemos firmemente es de que hubo muerte para que ellos puedan ser vestidos a posterior. Amigos, esto pareciese ser sangriento, pero debemos recordar que esto es un registro sangriento, sí, pero de pecados en el santuario. Tú puedes leer Jeremías, el capítulo 17, versículo 1, versículo 2 y 3. Ahí puedes profundizar un poco más de lo que estamos hablando. Pero recuerda, tal como eso acontecía, los pecados de los hijos de Dios son registrados en los libros del cielo, los cuales contaminan el santuario celestial. Si el santuario terrenal era contaminado por los pecados con esa sangre que era rociada, esparcida, ¿verdad? Esperjada, los pecados también son llevados al santuario celestial. Pero ¿dónde son registrados? ¿Verdad? ¿A dónde son transferidos esos pecados de los hijos de Dios? A los libros del cielo, los cuales contaminan el santuario celestial.
Es en base al contenido de esos libros que Dios está realizando una obra del juicio, de purificación y reconciliación. No olvides, Dios no quiere, el juicio no se libra, no acontece para avergonzarte. Tienes todas las de ganar. Pero ¿cómo voy a ganar? Dirás, pastor, si yo hice esto. Tú pensarás, ¿verdad? De manera lógica, de manera normal, razonable. Yo tengo todas las de perder. Si soy un pecador, yo mentí, hizo esto, lo otro, y tal vez hay una lista interminable, amigos. Pero amigos, el juicio de Dios es un juicio para vindicar su carácter. Y lo que tú y yo necesitamos hacer es reconocer nuestro pecado, arrepentirnos. Primera de Juan, ¿verdad? El capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas yo les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es propiciación de nuestros pecados. Él puede hacerlo, pero tenemos que confesar. Tenemos que confesar y alejarnos del pecado, queridos amigos. ¿Correcto? Ahora, avancemos un poco. No olviden, purificación y reconciliación. Dios quiere reconciliarse contigo. Dios no te pregunta. Dios no emite este juicio para que tú te alejes o te avergüences. Debido a que la vida de cada persona es investigada en los libros, a esta etapa del juicio, ¿verdad? Se le podría denominar juicio investigador. El juicio investigador, algo que investiga. Pero recuerda, ¿qué pasa si yo te digo que el juez que va a entregar el dictamen del juicio es tu abogado? El juez es tu abogado. Si el juez es tu abogado, ¿tienes por dónde perder? Evidentemente que no. ¿Quiénes son juzgados en el juicio investigador en el santuario celestial? Primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 17. ¿Quiénes son juzgados en este juicio? ¿Verdad? En el santuario celestial acontece este juicio, pero ¿quiénes son los juzgados? Primera de Pedro 4, versículo 17, amigos. ¿Quién puede ayudarme para poder leer? 4:17. Porque es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Muchas gracias, muchas gracias. El juicio debe empezar por casa, amigos. El juicio empieza por la casa, los que pertenecen a la casa de Dios, a la iglesia. Por ahí parte el juicio, pero no te asustes, insisto. El juicio no es para avergonzarte, no es para avergonzarme. El juicio es para hacerme recapacitar que yo necesito reconciliarme con Dios. ¿Correcto? Ahora, en el Edén Dios no interrogó a la serpiente porque el juicio no era para las fuerzas del mal que representaba. Estas fuerzas ya estaban condenadas. Acá hay algo clave. El juicio, amigos, no era para estas fuerzas del mal, porque estas fuerzas del mal ya estaban condenadas. Las preguntas fueron transmitidas, fueron pronunciadas para Adán y para Eva. Las preguntas que vimos: ¿dónde estabas? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste de lo que te dije que no comas? ¿Verdad? ¿Dónde estás? El día de la expiación era solo para Israel. ¿Recuerdan? Cuando yo les dije acá pareciese haber exclusividad, pero no es así, amigos. El día de la expiación era solo para Israel, para el pueblo de Dios. De la misma manera, Pedro reafirma que este juicio investigativo, juicio investigador, en el cual Cristo se presenta como abogado defensor, es solo para los que deciden aceptarlo como su salvador personal, para aquellos que deciden entregarle su vida y unirse a su iglesia por medio del bautismo. Ellos son los que gozan de los oficios de Jesús como abogado, como mediador. Primera de Pedro 4:17, lo que leyeron ahí mis hermanas, habla de un juicio del que son objeto todos los que pertenecen a la casa de Dios, amigos. Es decir, a la iglesia de Cristo. Primera de Timoteo 3:15, tú puedes leerlo. Pero es un juicio de oportunidad,
donde Cristo mismo se presenta como nuestro abogado. Primera de Juan, lo que leí hace un momento, lo que dije, ¿verdad? Primera de Juan 2:1, Él es nuestro abogado, el juez y nuestro abogado. ¿Cómo vamos a perder? ¿Cómo te van a sentenciar, amigo? No hay sentencia de muerte. La sentencia es libertad y vida eterna, amigos. Amén, ¿verdad? La sentencia es libertad y vida eterna, amigos. No hay sentencia de muerte, pero tienes que entregar tu vida a Cristo. Tienes que pasar por la experiencia del bautismo. Tienes que conocer a Jesús. Tienes que confiar en Él. ¿Por qué los que no son de la casa de Dios no son juzgados? Porque acá tal vez tú te preguntes un momento, a ver, pastor, usted dice esto, pero ¿por qué los de la casa de Dios no van a ser juzgados? La Biblia responde, amigo. Vamos a Juan, el capítulo 3, el versículo 18. Juan, el capítulo 3, el versículo 18. Y amigos, Juan 3, el versículo 18. Aquí la palabra de Dios dice lo siguiente: el que en Él cree no es condenado. El que cree en Jesús no va a ser condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sabes por qué los que no son de la casa de Dios no son juzgados? Porque ya han sido condenados, porque ellos tomaron esta decisión de no seguir al Cordero, de no creer en Jesús. El juicio de oportunidad solo atañe al pueblo de Dios, a los demás no, amigos, porque el hecho de no aceptar a Cristo y no pertenecer a su iglesia ya los condena. Pero aún hay tiempo, pastor, por supuesto, aún hay tiempo. Va a terminar el tiempo, es la última pregunta. Va a terminar ese tiempo. Pero aún hay tiempo ahora, amigos, a no ser que se arrepienten y entregan su vida a Cristo, a Dios, y se unan a la iglesia. Entonces podrán entrar al juicio de oportunidad y contarán con un intercesor, con un abogado que es Cristo. Así como los que creen en Cristo son justificados en virtud de su fe en Jesús, en Él mismo, así también no recoge, desparrama. No hay término medio, amigos. No hay sí, yo no le hago mal a nadie, yo soy moralista, yo soy ético. No, amigos, recuerden, Cristo no es ético, Cristo es justo y misericordioso. Eso rompe toda ética, amigos. El mundo colocó estos parámetros de la ética, de la moral, que van bien, no va mal. Pero Cristo es justo y misericordioso, amigos. ¿Correcto? Entonces, ¿cuándo terminará el juicio investigador? Y con esta pregunta vamos a finalizar. Son las 21:04. Me pasé 4 minutos, discúlpenme. Con esto vamos a finalizar. Entonces, ¿cuándo terminará el juicio investigador? Apocalipsis 22, 11 y 12, amigos. Apocalipsis del capítulo 22, el versículo 11 y el versículo 12. ¿Qué es lo que dice ahí? El que es injusto sea injusto todavía, dice, ¿verdad? El que es impuro sea impuro todavía. El que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, ¿qué dice? Santifíquese más todavía. El versículo 12 dice lo siguiente: vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Según sea su obra. Queridos amigos, ¿cuándo terminará el juicio investigador? Cuando Jesús salga del santuario celestial. Cuando Jesús salga del santuario celestial, amigos, ya no habrá oportunidad para nadie. Las cosas estarán completamente definidas. Los justos serán justos para siempre y los impíos serán impíos hasta su destrucción total. Al final del juicio investigador estará decidida la suerte de todos los seres humanos. Queridos amigos, no olvides, Dios no le pregunta a la serpiente nada, porque la serpiente ya estaba condenada. Pero Dios sí va y le pregunta a Adán y a Eva: ¿dónde estás? ¿Comiste de lo que te dije que no comas?
¿Quién te dijo que estabas desnudo? Queridos amigos, Dios es el juez, Dios es el abogado. Yo quiero preguntarte algo. ¿Tú quieres aceptar a Cristo como tu abogado y quieres que Él pelee tu causa? ¿Tú quieres decidir entrar en el juicio del Señor y quieres aceptar a Jesús como tu Salvador y como tu abogado personal? ¿Y tú quieres conducirte, verdad, en la confianza, en el temor de Jesús? El temor no es un irracional. La palabra temor dentro de la Biblia nos presenta reverencia a Dios, respeto por el amor que Él ya nos entregó. Que Dios pueda bendecirte, amigo, amiga. Que Dios te bendiga grandemente. Y recuerda, cuando Dios se levanta a juzgar, Dios se levanta a salvar. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Dr. Michael. Amén. Le Amén, agradecemos por pastor. este mensaje. Y vamos a dar un tiempito, si hay una pregunta, alguna duda, también por favor siéntanse libres de poder manifestarla, ya sea audible o si desean escribir en el chat. Ningún problema. ¿Habrá alguien esta noche que desee consultar algo? Muy bien, voy a leer ahí la primera. Dice, disculpe, solo una duda, no un cuestionamiento. ¿Qué texto de la Biblia habla de ese libro con los pecados anotados en el cielo? ¿Habrá algún texto? ¿Habrá un versículo por ahí? Muy buena pregunta, Marixa Ríos. ¿Qué texto de la Biblia habla de ese libro con los pecados anotados en el cielo? Lo vimos en Apocalipsis, ¿verdad? Y vamos a volver a verlo. Permítame cerrar acá la ventanita de preguntas y acá está, ¿verdad? Lo vimos en Apocalipsis nosotros. Vamos a ir rápidamente. Ahí es donde se presenta Apocalipsis 20, el versículo 12. Apocalipsis, el capítulo 20, el versículo 12. Por acá está mi perrita dando vueltas, ladrando, pido disculpas. La acaban de bañar, por eso está revoloteando por ahí. Apocalipsis, el capítulo 20, el versículo 12. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Este versículo nos permite presuponer, interpretar de que existe este libro de la muerte. Habla de un libro que es el libro de la vida, pero habla de que los muertos eran juzgados por las cosas escritas según sus obras. Pregunto, ¿nuestras obras en esta tierra son obras impecaminosas? ¿Son obras libres de pecado? ¿O es que nosotros estamos infectados por el pecado? Somos pecadores. La Biblia dice, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pablo decía, sé que es bueno esto, pero no me gusta hacer lo bueno. O sea, mi espíritu quiere, pero mi carne es débil. Entonces esto nos permite a nosotros presuponer, inferir, interpretar de que existe este libro. Daniel también nos lo presenta, ¿verdad? Daniel 7, capítulo 7, versículo 9, el versículo 10 y el versículo 11. Muy bien, doctor, muchas gracias. ¿Habrá alguna otra pregunta? Fue la que leí en el chat, o audible quizás también. No sé ustedes.